Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí reunidos un domingo más, los hermanos juntos en armonía en esta mañana preciosa para celebrar, para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, el Señor. A Él alabamos, a Él adoramos y por Él nos reunimos un día como hoy para recordar que Él no quedó en la tumba, era al tercer día, resucitó de entre los muertos y está vivo y reina por los siglos de los siglos. Y aquí su iglesia alaba y adora al Señor y lo recuerda hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese y nos arrebate a su iglesia amada. Quiero compartirles un versículo que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5. Hagan el favor y abran sus Biblias en Romanos capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 1 una porción preciosa y con mucho significado para nosotros los cristianos. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, amén, gloria a Dios. Esto es la promesa. Estamos atribulados, estamos confinados, pero tenemos esperanza porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, venció a la enfermedad y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso nos regocijamos y le adoramos en esta mañana. En un día como hoy, Él resucitó y nosotros queremos exaltar su nombre. Por eso yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que juntos oremos al Señor. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, y gloria te damos, Padre Celestial, todos los días de nuestra vida, Señor. Pero en un día como hoy, Señor, en el cual tu iglesia se reúne por doquier de este planeta, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte y para rendirte culto a ti, Señor, el único merecedor de toda gloria y de toda honra, al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a aquel que es sobre todo, a aquel que venció a la muerte, a aquel que tiene el poder, a aquel que tiene la potestad sobre todo, Señor, porque tuya es la creación y tuyos somos nosotros, criaturas tuyas somos, Señor, redimidos, hijos tuyos, Señor, y por eso, Señor, te adoramos. Gracias por ese infinito amor, gracias por esa sublime gracia, gracias, Señor, porque tú, Señor, eres bueno, maravilloso y perfecto. Padre, dejamos este culto en tus manos, sabiendo que son las mejores manos en las que podemos dejar todos nuestros asuntos, y queremos, Señor, que tú tomes el control, Padre Celestial, y que una nueva vez, Señor, tú seas el alfa y la omega de nuestras reuniones, Señor. Gracias, porque vives y reinas, a ti solo te adoramos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, alabemos al Señor. Amén. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ya
Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. La palabra de Dios dice en Tito capítulo 2 versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré.
Salmo 18, del 31 al 34 y el versículo 49. Y dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y el que hace perfecto mi camino. ¿Quién hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre las alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, para enderezar con mis brazos el arco de bronce? Por tanto, yo confesaré entre las naciones, oh Jehová. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 7, versículo 22 y versículo 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, brinca así. Si en verdad eres salvo, brinca así. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, brinca así. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, haz así. Amén. Si en verdad eres salvo, haz así. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, haz así. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, haz así. Amén. Hermanos, y en este momento pues queremos también cantar y orar por nuestra hermana Sandra Perdomo, quien ha cumplido años en esta semana. Vamos a elevar una oración y cantarle cumpleaños feliz a nuestra hermana y a gozarnos en el Señor de un año más de vida de nuestra hermana Sandra Perdomo y un año más de vida también en el Señor. Amén. Oramos. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor, que permites que podamos, Señor, cumplir años, Señor. Gracias por nuestra hermana Sandra, quien ha cumplido años en esta semana, Señor. Sé tú bendiciendo su vida, su familia, todo lo que ella hace, Señor, para ti, Señor, y que sea, Señor, de bendición para todos aquellos que la rodean, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, Señor. Nos gozamos, Señor, y nos alegramos de que nuestra hermana haya cumplido años en esta semana, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz
Mamá, cuéntame la historia más bella. Las palabras se las lleva el viento, mamá, si están escritas en papel. Escribe cada una en mi alma, enséñame a Dios serle fiel. Recita el amor que Él te brinda, compártemelo cada día. Camina junto a mí en la vida, a la cruz de Cristo, sé mi fiel guía. Narra la historia más bella, comparte cada detalle, remarca a Cristo y su huella, no permitas que mi memoria falle. Declama cómo Jehová tu vida salvó, detalla el sentimiento de gozo y paz interior. Cuéntame de lo que Dios te rescató, esa vida pasada, vieja y anterior. Plasma en mi futuro tu fe con ejemplo, sé conducto y modelo de su amor infinito. Observa cómo cada actitud y palabra contemplo, como en su santa palabra indeleble me deleito. Buenas tardes a todos. Queríamos dedicar una canción hoy en especial a las madres, a nuestras madres, esas mujeres tan valiosas que están en nuestra iglesia y que están en otras iglesias. Y queríamos pues leerles un versículo que dice la palabra de Dios: la mujer que teme al Señor será alabada. En nuestra casa conocemos mujeres muy valiosas. Todas son valiosas, pero yo con mis ojos he visto muchas que cuando sus hijos están en situaciones difíciles se arrodillan ante el Padre, claman. Cuando vemos situaciones en las que nuestros hijos se están desviando, exhortan. Están al pie del cañón, siempre ahí luchando por sus hijos, guiándolos siempre con la palabra de Dios. Y a todas esas madres, a todas que son de tanto ejemplo, queremos dedicarles esta canción. Que Dios la bendiga muchísimo a todas las madres. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por tu estima toda sobrepasa cualquier piedra preciosa en su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postradas de rodillas ante el altar,
pasar. Cualquier piedra preciosa y su valor. He visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas ante el altar. He visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres tu mamá. Que Dios las bendiga a todas grandemente, que las colme de bendiciones y conceda las peticiones de vuestro corazón. Las queremos, mamá. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51, del versículo 10 al 12. Renuévame, Señor Jesús, ya
Señor, queremos darte muchas gracias porque hasta este momento nos has permitido adorarte con todo nuestro corazón y en todo tiempo, en todo momento, con todo lo que tenemos, con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras victorias. También, Señor, nuestras derrotas y nuestros tratos, pero ante todo el gozo de estar contigo, Señor, porque mejor es un día en tu presencia, el gozo, que estar mil fuera de ello, Señor. Queremos ahora orar por tu palabra y darte las gracias, Señor, porque aún de esta manera confiamos plenamente, Señor, que es palabra de vida, es tu alimento, Señor. Nos edifica, nos consuela, nos exhorta, nos anima, nos informa. Es todo, Señor, eres tú hablando, Señor. Queremos pedirte por nuestro hermano Elkin, anciano de nuestra iglesia, a quien en el día de hoy, Señor, le has encomendado tu palabra. Bendícelo, protégelo, Señor. Señor, te pedimos también por los predicados en esta mañana, para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, escuchar tu voz, Señor, y ponerla por obra, por práctica. Hacerla, Señor, porque es tu voluntad. Y muchas gracias porque eres el Dios eterno, que está por los siglos de los siglos, en todas partes, en todo lugar, en todo momento. A pesar, Señor, de que te traicionamos y nos apartamos de ti por causa de nuestro pecado original, pero damos gracias porque nos has dado vida nueva en Cristo Jesús. Gracias porque podemos hacerlo en tu iglesia, que hoy se congrega de esta manera virtual también, pero que sigue siendo fiel a ti, Señor. Te damos las gracias, orando por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buen y bendecido día, mis hermanos, mis hermanas, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Así empieza el apóstol Pablo en esta carta que vamos a estudiar en esta mañana, y es un gozo en esta mañana poder traer la palabra, poder transmitir en esta mañana todas las verdades que encontramos en la palabra de Dios, dándoles a la vez mucho ánimo, mucha fuerza, dándoles en esta mañana también a través de su palabra pues mucha fortaleza en estos tiempos. Ya pronto, si el Señor lo permite, vamos a poder congregarnos y podernos ver unos a otros. En esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a dar inicio a lo que es la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Y este domingo en esta mañana quiero darles una introducción a lo que es esta carta, para que podamos ver un poco más el trasfondo de esta iglesia de Tesalónica. Yo creo, hermanos, que todos alguna vez hemos oído que si encuentras una iglesia perfecta, por favor no entremos, porque en el momento de que lo hagamos, esa iglesia ya deja de ser perfecta. Yo creo que eso lo hemos escuchado muchas veces, eso también lo he compartido yo mismo, ¿verdad?, en algunas de los mensajes. Y esa es la verdad, iglesia. No hay una iglesia perfecta, no hay una iglesia que sea perfecta en todo su sentido, ¿verdad? Y este ejemplo que nosotros hacemos cuando predicamos la palabra de Dios, lo hacemos porque la realidad es que las iglesias locales están compuestas por seres humanos que son salvos por la gracia de Dios, sí, pero precisamente por esa razón es que no hay iglesia perfecta. Pero también es cierto que algunas iglesias están más cerca al ideal del Nuevo Testamento que otras. Y la iglesia de Tesalónica pertenecía a esta categoría. Por lo menos 4 veces en esta carta, el apóstol Pablo da gracias por la iglesia y por la manera como esta iglesia respondía a su ministerio. Pero vamos a ver en esta mañana qué características tuvo esta iglesia que la hicieron tan ideal, qué características tuvo esta iglesia que produjo tanto gozo al corazón del apóstol Pablo.
Estas dos cartas, iglesia, fueron escritas a personas que estaban experimentando problemas reales en un mundo que no simpatizaba con su fe cristiana. Y yo creo, hermanos, que tú y yo podemos identificarnos fácilmente con estos creyentes porque también nosotros vivimos en un mundo similar. Nosotros nos enfrentamos prácticamente a los mismos problemas. Y yo quiero comenzar dándoles, queridos hermanos, un poco de trasfondo de lo que es esta carta a los tesalonicenses, estas dos cartas. Se dice que esta fue la primera epístola que escribió el apóstol Pablo en el año 52 o 53 después de Cristo. Unos dicen que fue esta carta, otros dicen que fue la epístola a los Gálatas que se escribió primero. No sabemos bien, unos afirman una cosa, otros afirman otra. Lo que sí es posible en estos tiempos, iglesia, es que podemos visitar, hoy actualmente podemos visitar a Tesalónica. Tesalónica es conocida actualmente como Salónica. Es una ciudad importante, es una ciudad muy moderna en Grecia. Y después de Atenas, es la segunda ciudad más poblada y comercial. Es una ciudad muy industrial. Y Tesalónica, o Salónica como se conoce ahora, es la capital de la región de Macedonia, de esa provincia de Macedonia. Y Macedonia es un puerto importante allí al norte del mar Egeo. Originalmente se dice que esta ciudad, Tesalónica, fue llamada Terma por las aguas termales que habían allí y recibe el nombre de Tesalónica en el año 315 a.C. Y este nombre se debe al nombre de la medio hermana de Alejandro Magno. Entonces Tesalónica era una colonia romana y era una ciudad muy importante también para ese imperio romano. Vemos también, iglesia, que Tesalónica, esta iglesia de Tesalónica, fue establecida por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Esta iglesia era una iglesia modélica. Eso nos dice Pablo aquí en la primera carta de Tesalonicenses, en el versículo 7. Esta iglesia era todo un ejemplo para toda aquella región que hoy conocemos como Grecia. Pero Pablo también habló de esta iglesia como un ejemplo a los corintios en 2 Corintios 8, de los versículos 1 al 5. Ahora bien, iglesia, recordemos que Pablo y Bernabé se separaron antes del segundo viaje misionero y Pablo lleva consigo a Silas y luego agrega en el camino a Timoteo y a Lucas. Y en un momento dado Pablo quiso ampliar su radio de evangelización, por decirlo de alguna manera. Quiso ampliar esa predicación hacia Asia Menor, lo que nosotros hoy conocemos como Turquía. Pero nos dice allí en el libro de Hechos que el Espíritu Santo no se lo permitió. Él pudo hacer este viaje misionero hacia Asia Menor en su tercer viaje misionero. Pero de momento Pablo, al no poder ir al norte ni al sur, Pablo se dirige a Troas y allí espera recibir instrucciones de parte de Dios. Y nos dice Hechos 16:9 que allí recibió la visión del hombre macedonio. Y ahora Pablo se dirige a Filipos y allí en Filipos conoce a Lidia, una vendedora de púrpura, que la guía a su conversión al Señor. La guía hacia Cristo. Y Lidia es alcanzada por el Señor, tanto ella como su familia. También vemos allí la conversión del carcelero de Filipos y toda su familia. Y vemos muchos milagros allí en Filipos. Luego Pablo se dirige a Tesalónica y en Hechos 17 se nos dice que Pablo y su equipo misionero, o sea, Silas y Timoteo, permanecieron allí en Tesalónica por 3 días de reposo. Así que Pablo se queda en Tesalónica un poco menos de un mes. Pero mire, iglesia, en ese corto tiempo que Pablo estuvo allí en Tesalónica, Pablo desarrolló una intensa tarea misionera con estos nuevos creyentes. Mire, y cuando leemos en el libro de los Hechos toda esta historia, mire, vemos que Pablo era un misionero muy efectivo. Pablo era
un predicador efectivo. Pablo era un hombre que cuando predicaba con denuedo. Cuando predicaba la palabra de Dios, él llamaba la atención y el interés de las personas. Era muy buen predicador. Y vemos que aquí guió a muchas personas a Cristo en Tesalónica. Pero en este corto tiempo que estuvo en Tesalónica, mire, Pablo no solamente organizó una iglesia local, sino que también enseñó a los nuevos creyentes las grandes doctrinas de la fe cristiana. Luego se nos dice que Pablo tuvo que salir de Tesalónica deprisa porque tuvo mucha oposición al Evangelio. Fue expulsado de Tesalónica y ahora Pablo se dirige a Berea. Recordemos, iglesia, como nota importante, que esta provincia de Macedonia, ¿verdad? Allí se compone de estas tres grandes iglesias: la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Estas tres iglesias, para que lo apunten como nota importante, pertenecen a la provincia de Macedonia. Pablo se dirige entonces a Berea, porque es sacado de allí de Tesalónica, pero también hasta Berea lo persiguen. Estos que se oponían contra él, lo persiguen allí y tiene que dejar a Silas y a Timoteo en Berea. Pablo continúa hacia Atenas y después de un tiempo en Atenas continúa hacia Corinto. Y estando allí en Corinto, dice la palabra de Dios en Hechos, Timoteo y Silas se reúnen con Pablo y traen un mensaje con noticias de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Esto lo podemos ver en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, ese encuentro que tuvieron en Corinto Pablo, Timoteo y Silas. Entonces Timoteo también le trajo a Pablo toda esta información de los hermanos de Tesalónica, pero también Timoteo trae a Pablo unas preguntas sobre las que les preocupaban a los creyentes en Tesalónica. Así que Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses en respuesta a todas esas preguntas y con la intención de instruirles más detalladamente y a la vez transmitirles el consuelo que ellos necesitaban. Y es interesante notar, hermanos, que aunque Pablo había estado en Tesalónica, había estado poco tiempo, había estado menos de un mes. Mire, es interesante que Pablo había enseñado muchas de las grandes doctrinas de la iglesia, incluyendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo no consideró en ningún momento que estas doctrinas le resultaría difícil de comprender a estos nuevos creyentes, a estos nuevos convertidos. Y esto es muy importante, de verdad. Me llama mucho la atención porque hoy en día las iglesias tienen muchos miembros que tienen muchos años de convertidos, de caminar en la fe cristiana, y tienen un conocimiento muy superficial acerca de temas como el arrebatamiento de la iglesia y de la venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino aquí en la tierra. La iglesia de Tesalónica no tenía un mes de existencia y Pablo ya les estaba enseñando todas estas grandes doctrinas. Mire, y todos estos antecedentes que les he dado nos enseñan varias lecciones a nosotros hoy en día, iglesia. Y número uno, mire, nos enseña que está claro que Dios usa instrumentos humanos. Dios no envió ángeles a evangelizar a Tesalónica. Dios envía a un rabino judío convertido al cristianismo y envía a sus amigos y entre ellos un joven que era parte judío y parte gentil. Y mire, queridos hermanos, hermanas, déjenme decirles algo. Mire, Dios aún en estos tiempos, Dios usa gente, Dios usa personas dedicadas que obedecen la voz de Dios y que comparten su mensaje. Dios aún sigue usando esta clase de creyentes, Dios sigue usando esta clase de personas. Y otra lección que nos deja, número 2, la segunda lección, iglesia, es que el Evangelio aún hoy en día es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Miren, fíjense que no fue necesario trabajar por años para establecer la iglesia de Tesalónica.
El poder de Dios, vemos que se manifestó, mire, de tal manera que la iglesia fue fundada en menos de un mes. Y Pablo les recuerda allí en Primera de Tesalonicenses 1:5, Pablo les recuerda que el Evangelio no les llegó en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Amén. Y la tercera lección que nos enseña todo esto, iglesia, todos estos antecedentes, y que queremos notar aquí en esta mañana, es que, mire, es que Satanás todavía se opone al Evangelio y persigue al pueblo de Dios, así como lo hizo en esos tiempos de Pablo. Pero esa persecución muchas veces puede ser un medio de crecimiento para nosotros como creyentes. Porque al estudiar estas dos cartas nosotros podemos ver que el Espíritu Santo de Dios anima y fortalece a los creyentes cuando sufren como resultado de su testimonio, como resultado de su servicio a Cristo. Ahora bien, iglesia, yo quiero en esta mañana también que nosotros podamos ver cuál es el propósito de estas dos cartas. Es decir, ¿por qué escribió Pablo estas dos cartas? Y número uno, iglesia, en primer lugar, Pablo escribe estas cartas para asegurar a sus amigos, a sus hermanos en la fe, que los amaba, que se preocupaba por ellos. Y aquí Pablo nos hace ver su corazón pastoral. Pablo había tenido que huir. Y Pablo no quería que sus hermanos en la fe pensaran de que él los había abandonado. Entonces, número uno, él escribe esta carta para asegurarles a sus hermanos que los amaba y se preocupaba por ellos. Y número dos, Pablo tuvo un segundo propósito, y era de arraigarlos y consolarlos en la doctrina de la fe cristiana, y particularmente en lo que se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, parece que esta iglesia estaba sufriendo una persecución fuerte. Mire, y estas oposiciones y estas persecuciones y todas estas aflicciones, esto siempre trae, iglesia, la tentación de conformarnos al mundo. Estas situaciones muchas veces trae a nosotros, ¿verdad?, que nos conformemos a las cosas del mundo y muchas veces darnos por vencidos. Y al recordarles Pablo de la fe cristiana y lo que Dios había hecho por ellos en Cristo, de esta manera Pablo les anima a permanecer firmes, a mantener un buen testimonio. Pablo les anima a todo esto a sus hermanos de Tesalónica. Mira, iglesia, y esto es algo, queridos hermanos, que esto es algo que nosotros también podemos hacer en este tiempo de confinamiento. Podemos llamarnos, iglesia, podemos ponernos un mensajito de texto, un mensaje de voz, compartir un versículo de la Biblia. Recordémosles a nuestros hermanos que estamos con ellos, que estamos orando por ellos también. Este es un buen tiempo para que también la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife nos animemos unos a otros a permanecer en Cristo. Amén. Pero fíjense también que Pablo los anima a estos hermanos de Tesalónica, los anima a vivir vidas santas. Mire, iglesia, la tentación a la inmoralidad abundaban en aquel tiempo como hoy en día también. Y los pecados sexuales, al parecer en esa época, no eran condenados por la mayoría de la gente. O sea, todos no lo veían de igual manera. Y estas cartas hacen un llamado a la necesidad de una vida pura. Y esto es algo que también se debe enfatizar hoy en día en las iglesias de Cristo. Por otra parte, iglesia, estos nuevos creyentes estaban un poco confundidos, estaban confusos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les había enseñado que el Señor vendría en el aire y los llevaría al cielo, pero algunos de ellos habían muerto, y los familiares que quedaban vivos se preguntaban si los creyentes muertos serían incluidos en el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo les tiene que aclarar esa duda, y podemos verlo allí en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Pero también existía otra idea errónea
en la mente de estos creyentes de Tesalónica. Como las persecuciones eran tan intensas, eran tan fuertes, mire, algunos creyentes pensaban que el día del Señor ya había llegado. Y Pablo también tiene que escribir en Segunda de Tesalonicenses, tiene que escribir para explicar esta doctrina y asegurarles que el día del Señor no había llegado todavía. Y finalmente, en esta carta Pablo quiso corregir algunas debilidades también que habían dentro de esta iglesia de Tesalónica. Y era que algunos de estos miembros no respetaban ni honraban a sus líderes espirituales como ellos debían. Podemos verlo en Primera de Tesalonicenses 5. Otros se negaban a trabajar diciendo de que como el Señor vendría pronto, pues ya no era necesario trabajar. Mire, hoy en día, iglesia, hoy en día existe también mucha confusión en cuanto a la profecía bíblica. Y yo quiero, hermanos, mire, iglesia, yo quiero que en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos que estamos en casa, tengamos mucho cuidado. Yo sé que ahora no nos podemos reunir, no nos podemos congregar, ¿eh? Y muchos hermanos están siguiendo predicaciones por internet, por YouTube, pero yo quiero, queridos hermanos, que tengamos mucho cuidado porque hay muchos falsos predicadores, hay muchas falsas doctrinas por internet, por la televisión. Hay muchos falsos maestros que se contradicen unos a otros y contradicen la palabra de Dios, y esto perturba a muchos creyentes. Y mire, yo creo que no es coincidencia, iglesia, que tanto Ricardo como yo comencemos con estos estudios de Apocalipsis y Primera y Segunda de Tesalonicenses, porque esto nos va a ayudar a aclarar bíblicamente temas doctrinales que en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, pasan por nuestra mente. Todo esto que estamos viviendo, esto nos despierta muchos temas doctrinales, como el tema del arrebatamiento, como el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el tema de que si la iglesia pasará por la gran tribulación o no pasará. Y Pablo responde a los creyentes de Tesalónica todos estos asuntos. Y responde todas estas preguntas importantes en estas dos cartas, que recuerden son cartas inspiradas por Dios. Pero Pablo también responde a temas referentes a la santidad. Pablo exhorta a estos hermanos a vivir unas vidas santas. Mire, y personalmente creo, iglesia, estoy convencido que, mire, que en este mundo tan inmoral que nosotros vivimos, con tanta corrupción, créame, mire, no es fácil para el creyente evitar muchas cosas. Y no quiero justificar el pecado en nuestras vidas, claro que no. Pero fíjense que la industria del sexo ya ofrece sus mercancías en puestos de periódicos, en puestos de revistas, en las gasolineras. La inmoralidad y la infidelidad y la homosexualidad, mire, ya son temas tan comunes en esta sociedad que nosotros la podemos ver a diario en programas de radio, en programas de televisión. Podemos ver estas inmoralidades en la misma música. Los malos ejemplos de personajes famosos, de cantantes famosos, pueden dar a los jóvenes un pretexto para que ellos digan, bueno, es que todo el mundo lo hace. Entonces Pablo también habla y responde acerca del tema de la santidad a estos hermanos de Tesalónica. Yo quiero darles también, iglesia, el tema principal de esta carta. Yo quiero que veamos, iglesia, antes les recuerdo, está la introducción a la primera y segunda carta de los tesalonicenses y quiero que podamos ver el tema principal de esta carta. Miren, en la primera carta a los tesalonicenses, el tema principal o el énfasis de esta carta es el arrebatamiento de los creyentes. Es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo para recoger a su iglesia de este mundo. Y mire, queridos hermanos, el hecho de la venida de Cristo por su iglesia tiene que ser un hecho purificador para la iglesia de Cristo. Y digo que es purificador porque este hecho debe llevarnos a la santificación de nuestras vidas.
Mire, hoy hay mucha gente que quiere discutir. Hoy hay mucha gente y muchos cristianos que quieren discutir y presentar sus argumentos en cuanto a las profecías de la Biblia. Porque este es un tema, repito, iglesia, este es un tema que despierta mucha curiosidad en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos atravesando. Pero el apóstol Juan nos dice, en primera de Juan 3:3, nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así que esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de ver a Cristo y la esperanza de ser como él. Así que esta esperanza tiene que tener en nosotros un efecto purificador para nuestras vidas. Tiene que traer santidad a nuestras vidas. Mire, como iglesia, y hablo tanto de pastor como anciano, mire, nosotros no, realmente como iglesia no estamos interesados en cuán emocionados están las ovejas con el hecho del arrebatamiento de la iglesia, no. Lo verdaderamente importante, iglesia, es cómo estás viviendo tú tu vida. ¿Cómo estás viviendo tú esa realidad de que Cristo va a venir un día a arrebatar a su iglesia? ¿Realmente eso está llenando tu vida de esperanza? Realmente, hermanos, el arrebatamiento, este evento maravilloso que va a suceder algún día, ¿eso está llenando de esperanza nuestras vidas? ¿Estamos viviendo como si Cristo viniera hoy por su iglesia? Es decir, iglesia, esto cambia nuestras vidas. El pensar en este evento, esto está cambiando nuestras vidas. Entonces, recuerden, el tema principal de la primera carta de los tesalonicenses es el arrebatamiento de los creyentes, es decir, la venida de Cristo para recoger a su iglesia de este mundo. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, el énfasis o tema principal es la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino. Y hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, entre ser arrebatado por el Señor en el aire y su venida a la tierra para establecer su reino. Hay una diferencia, hay una gran diferencia, iglesia, y necesitamos marcar esa diferencia, ¿verdad? En nuestras doctrinas, en nuestras creencias. Necesitamos marcar esa diferencia entre nuestro arrebatamiento y el descenso de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra para establecer su reino. Mire, yo reconozco que con todos estos temas, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, hay muchos hombres piadosos y consagrados que difieren en sus interpretaciones en estos eventos futuros o de las profecías que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Hay muchos hombres consagrados, hombres piadosos que difieren en cuanto a las profecías de la palabra de Dios y particularmente en cuanto a si la iglesia pasará por el periodo llamado la Gran Tribulación. Unos dicen que la iglesia pasará por la Gran Tribulación de 7 años. Otros dicen que la iglesia será arrebatada a los 3 años y medio, es decir, a la mitad de esos 7 años de tribulación. Otros dicen que la iglesia no pasará por la Gran Tribulación. Mi opinión personal, iglesia, mi opinión es que la iglesia será llevada al cielo antes de la tribulación y retornará a la tierra con el Señor al final de esa tribulación. Eso lo podemos ver y lo vamos a ver, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 21. Entonces, iglesia, mi opinión es ese. Yo creo que el consejo de la iglesia y de toda nuestra iglesia es que la iglesia será llevada al cielo, que no pasará por esa gran tribulación y retornará a la tierra con el Señor al final de esa gran tribulación. Y yo creo que Primera de Tesalonicenses enfatiza el arrebatamiento de la iglesia y Segunda de Tesalonicenses presenta la segunda venida del Señor Jesucristo con la iglesia cuando venga a juzgar, y este último evento es conocido como la revelación. Mire, en todo caso, iglesia, estas interpretaciones yo creo que no deben perderse en debates y discusiones. Mire, hay un hombre llamado Leon Morris. Bueno, él ya murió en el 2006.
León Morris fue un excelente teólogo, fue un erudito del Nuevo Testamento. Él es de Australia, era de Australia. ¿Eh? Y en su comentario sobre la epístola a los tesalonicenses, él discute la cuestión de si los creyentes escaparán a los terribles eventos de la tribulación o pasarán por la tribulación. Y León Morris, en referencia a 1 de Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 3, escuchen lo que este hombre, León Morris, dice acerca de esto. El lenguaje de este capítulo puede ser entendido de cualquiera de los dos puntos de vista. Es decir, esto es lo que dice León Morris después de expresar él mismo que él cree que la iglesia pasará por la tribulación. Y escuchen lo que añade León Morris. Aunque reconozco que las interpretaciones, que otras interpretaciones son posibles, creo que nadie debe criticar a aquellos que no están de acuerdo con su punto de vista. Entonces, vean ustedes, León Morris, él sabe que hay estos dos puntos de vista. Su punto de vista es que él cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mire, y en otras palabras, mire, querida iglesia, lo que nos quiere decir aquí León Morris es que nosotros podemos estar en desacuerdo sin enojarnos. Nosotros podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero sin enfadarnos. Mi propia convicción es que nosotros seremos librados de la ira venidera, pero también creo, mis hermanos, que el Señor quiere que vivamos en constante expectación por su venida. Mire, yo respeto a otros creyentes la posición que ellos tengan, como León Morris. Yo respeto a otros creyentes que tengan otra posición y respeto a los hombres que la sostienen. Pero mire, yo les confieso, iglesia, de la forma más amable, que yo no estoy de acuerdo con ellos. Y repito, iglesia, Pablo no escribió estas cartas para abrir un debate. Pablo no escribió estas dos cartas de primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses para abrir una discusión y un debate entre los creyentes, no. Su deseo era que estas dos cartas trajeran bendición a nuestras vidas y a nuestras iglesias. La doctrina de la venida del Señor Jesucristo, mire, no puede ser en ningún momento un arma para enfrentarnos entre hermanos, sino que más bien debe ser un instrumento para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar las iglesias. Los creyentes podemos, repito, estar en desacuerdo en algunos detalles. Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas de las profecías que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Pero lo que sí es cierto, iglesia, es que todos creemos que Cristo Jesús vendrá otra vez a recompensar a los creyentes y a juzgar a los perdidos. Y en ese sentido, iglesia, yo creo que todos debemos vivir a la luz de su venida. Entonces, mis queridos hermanos, el estudio de estas dos cartas de primera y segunda de Tesalonicenses debe darnos a nosotros como iglesia y debe darle a cada creyente una seguridad para el futuro. Debe darnos ánimo para testificar y caminar con nuestro Señor. Debe darnos también consuelo cuando vemos que nuestros hermanos en Cristo se nos han adelantado y han partido de este mundo. Pero también yo creo, iglesia, que estas cartas deben darnos estabilidad en un mundo tan lleno de tanta inseguridad. ¿Cómo hacerlo? Mire, pues poniendo en práctica todo lo que el apóstol Pablo escribió en estas dos cartas. Poniendo en práctica todo lo que Pablo nos regala en primera y segunda de Tesalonicenses. Y de esa manera nosotros podemos estar preparados para cuando Cristo venga por su iglesia. Maranata, Maranata, Cristo pronto volverá. Iglesia, que el Señor nos ayude a vivir con esa esperanza y que esa sea una esperanza purificadora para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.
Ya había creído en el Señor Jesucristo antes de llegar aquí a Lanzarote. Y en los primeros años, antes de empezar a tomar de la cena del Señor, cuando ya mi vida empezó a ser ordenada y comprendiendo cuándo era que podía ir a la mesa del Señor, venía de unas congregaciones donde lo hacíamos cada mes. Y en Lanzarote me gustó, me empezó a gustar mucho. Cuando ya volví al Señor, definitivamente digo yo, siempre me gustó la forma semanal en que esta congregación lo tenía. Y me gozaba y me sigo gozando en seguirlo haciendo de esa manera. Por supuesto, considerando que cada vez que vayamos a la mesa del Señor, a celebrar la Santa Cena, a tomar de los símbolos, tenemos que hacerlos no perfectos, pero sí dispuestos en espíritu y en verdad, con corazones limpios, sinceros, conscientes, sabiendo lo que hacemos y a quién hacemos memoria, y obedeciendo la orden que Él nos ha dado de hacerlo y hacerlo en amor, pero asimismo en santidad. Los tiempos puede que vayan a condicionar la forma en que lo hagamos, porque no podremos tal vez coger de la misma manera en que lo hacíamos, pero el Señor nos dará la forma de hacerlo para que lo sigamos celebrando de esa manera. Lo más importante es que estamos invitados todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, ya sea que lo celebremos cada semana o cada mes o en la tarde o en la mañana, y que al haber creído en el Señor Jesucristo esté yo caminando con Él siempre, tomado de su mano, y haya sido obediente a otro mandato que hay en el Nuevo Testamento, que es ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sabe quiénes somos los que hemos creído en Él. Él conoce nuestros corazones. Y Él también nos habla de que cada vez que lo tomemos de una manera digna, confesando nuestros pecados a Él, viviendo el día a día en Cristo Jesús, en santidad, cada día más alejados del pecado, rindiendo nuestras vidas totalmente a Él, y que sepamos realmente lo que estamos haciendo, pero que lo vivamos con gozo, porque significa la importancia de su obra poderosa hecha en la cruz del Calvario, muerte, crucifixión, muerte y resurrección, ascensión, y que Él pronto volverá, porque eso celebramos en la mesa del Señor. Vamos a orar cada uno en nuestros hogares. Yo los animo a que allí ustedes, mis hermanos, los que están invitados, y sabemos quiénes somos ante Él, porque Él está frente a nosotros y su Santo Espíritu vive en nosotros, mora en nosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para dar gracias por este momento que Él nos dijo que lo hiciéramos. La iglesia empezó a hacerlo la noche en que Él iba a ser entregado y no lo entendió muy bien, pero luego lo comprendió cuando fueron transformados el día en que recibieron el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Y a partir de ahí la iglesia persevera por los siglos de los siglos, celebrando este hecho tan importante y tan contundente en nuestras vidas. No solo somos nosotros, sino que son todas las iglesias locales que se reúnen a hacerlo. Con los símbolos dispuestos allí, el pan, en lo posible que hayamos tenido la oportunidad, porque ya podemos hacerlo, de ir al súper, de comprar mosto o zumo de uva, preferiblemente el color rojo, digo rojo, el color uva. Y allí en la mesa, tomemos ese trozo de pan, lo partamos en el nombre del Señor, oremos y leamos en la Biblia, y luego tomemos de la copa y
con este cántico de Pan tú eres, vamos a seguir recordando hasta cuando Él vuelva este hecho tan importante para nuestras vidas. Porque todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Su palabra dice en Primera de Corintios, en el capítulo 11, que cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos que están enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 32. Hermanos, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. En el verso 14 dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa. Él lo reunió allí en el aposento alto a los 12, incluyendo a Judas el traidor, porque dice, y con él los apóstoles, versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él entonces tomó la copa, él dio gracias, no la bebió, sino que la cogió, la puso, la tenía en la mano, y dijo, mientras tenía esa copa ahí, tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Vale? Se las dio para que la repartieran, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego nos dice entonces que él tomó el pan. Vamos a dejarlo aquí y vamos a leer el versículo 19 mientras ponemos la pantalla y la canción. Dice la palabra que en el versículo 19, que también tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, que estamos leyendo, en el versículo 20, que aquella noche también, de igual manera, después de haber cenado, el Señor también tomó la copa, y Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Vamos a tomar de la copa. Y antes de hacerlo, pues oramos cada uno en nuestros hogares. Y mientras tomamos de la copa y mientras vas orando, puedes cantar este cántico en la parte que nos habla de que fuimos comprados a precio de sangre, que no hay con qué pagarle al Señor, pero diríamos cómo, entregándole nuestras vidas a Él. Amén.
Ya en el Evangelio de Marcos, en la parte final, donde el Señor está diciendo que de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 25. En el verso 26 dice, y que después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nosotros sabemos a dónde iba el Señor Jesús, y nosotros sabemos que por Él ir allí, a ese lugar que se llama la muerte, la cruz, la iglesia se volvería a reunir para celebrar cada vez que podíamos hacerlo, y especialmente el primer día de la semana, este hecho maravilloso, su crucifixión, muerte, resurrección, hasta cuando Él vuelva. Vamos a cantar ese himno también hoy en el año 2020, hoy 3 de mayo de este tiempo especial, excepcional. Grande es nuestro Dios. Amén. El Salmo 16, del 8 al 11, dice así: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Buscarte día y noche, la verdad y la ternura de tu espíritu, Señor. Me anhelo es buscarte día y noche.
Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a dar término a este culto de la mañana. Recuerden que en esta tarde nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde y que seguiremos adorando y alabando a nuestro Señor en nuestras casas. Amén. Nos gloriamos en la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos para acabar esta reunión. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias por un culto maravilloso y precioso en ti. Queremos, Señor, seguir adorándote y alabándote en nuestros hogares, Señor. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos despidas de este momento, pero jamás de tu presencia. Y que sigamos, Señor, exaltando y bendiciendo tu nombre, Señor. Y danos, Señor, el gozo y el privilegio, la dicha de volvernos a reunir en esta tarde a las 6, Señor. Gracias. Bendice y cuídanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.